Tú interrumpiste, estabas como muy apasionada en el bloque anterior. ¿Te olvidaste? No, ya se calmó. Ya me dijo de todo en la pausa, ya está. Pero no, eso no vale. Perdón, le pregunto ahora en intimidad a los televidentes. No saben las veces que me pasa que viene la pausa, tengo que pedirla, viene siempre, ¿no? Por orden, la cucaracha. Por orden. Y siguen discutiendo en la tanda. Yo digo, no, acá no, guárdense para discutir al aire. ¿Vos querés congelar el tiempo? No, quiero que se maximice el debate haciendo a todos participar, no entre ustedes y yo. ¿A quién le sirve eso? Fácil. A nosotros. Bueno, Alfredo, o mi tía, Sí. que era lo que yo te estaba reclamando, te quería hacer ver, que tú haces mención al salario real, a la recuperación del salario real, como si no fuera un proceso que ya se está desencadenando y un compromiso a recuperarse totalmente este año. Bueno, pero es no como sé. que tú hablas de elementos por separado, quizá un poco lo que mencionaba Pablo, como, bueno, nos focalizamos solo puntualmente en el número de las personas que dejan de pagar IRPF, pero no vemos, bueno, qué efecto se está buscando, con qué se complementa, en qué otras medidas se ayuda al resto de la población. Creo que no se puede ver por separado porque terminamos viendo fotos y no la película entera. Bueno, ¿no debió tal vez el propio presidente dar ese contexto? Claro, porque al no hacerlo él, es obvio que... Pero él Eso quería retomar. lo menciona A en ver. su discurso. Quería retomar un poco que en mi razonamiento inicial los aportes de los compañeros no son excluyentes. Creo que no se puede decir que esta es una mala noticia. Nadie puede decir que esto es una mala noticia. Bueno, nadie que sea honesto, nadie que realmente razone lo que se está diciendo. No es una mala noticia. El tema es, a ese 70% de la población que no lo alcanzan estos anuncios, ¿qué lo entusiasma o qué lo incentiva? A eso iba yo con esto. Bien. Me parece que, por ejemplo, faltó, si es que hay un compromiso concreto, que yo creo que lo hay, pero bueno, que el presidente lo reafirmara y dijera que para los salarios, que son los salarios más bajos, y que eso después va a estar incidiendo sobre las jubilaciones, porque a partir de eso se calculan las jubilaciones mínimas, también va a haber una recuperación. Entonces eso quedó en la bolsa de datos, ¿no? La creación de empleo y demás, pero sobre, al menos que yo no haya visto esa parte, porque fue un discurso largo, digo, traté de verlo todo, pero no hubo un especial hincapié en ese tipo de cosas. Entonces mi pregunta es, ¿qué anuncios de los que se hicieron ayer alcanzan a ese 70% de la población, más allá de lo que ya se hizo? Yo creo que ya sabemos que algunos hubiésemos querido que se invirtiera más o que se gastara más en políticas sociales, y tal vez sí, pero ya sabemos que se hizo un esfuerzo, ya sabemos que hay un dinero para Linda, todo eso ya lo sabemos. Entonces, lo que a mí me quedó con sabor a poco es ¿qué novedades hay para estos 2 años? Porque, insisto, la reforma de la seguridad social es una reforma a muy largo plazo, es muy progresiva y el propio presidente decía a 20 años en el discurso. La reforma de la educación, a algunos los entusiasma más, a otros los entusiasma menos, pero los efectos tampoco los vamos a ver en estos 2 años, los vamos a comenzar a ver. Entonces, ¿qué es lo que hay que vos digas, bueno, esto es lo que a usted que está en su casa, que cobra 22.000 pesos, lo está entusiasmando para decir, sí, sigo dando un voto de confianza a este gobierno? Los recursos económicos son siempre finitos. Nadie pretende que son inagotables. El tema es cuando vos tenés recursos económicos, ¿qué priorizás? ¿A qué sector o a qué tipo de política priorizás? Yo creo que en este aspecto priorizaron a un sector determinado. Yo hubiera priorizado a otros. Reivindico una cosa que es importante, que para mí la mejor noticia, que yo hace tiempo ya voy siguiendo y me parece que está bueno. Este año se inaugura el Hospital del Cerro. Sí. Lo dijo el presidente. Eso es una cosa que es muy buena. Y yo no me duele en prenda decirlo. Está bárbaro que hizo el Hospital del Cerro. Y ojalá se inaugure ahora, creo que en agosto se inauguraba. Dijo en agosto. Entonces digo, me parece bárbaro. Entonces, no es un tema de criticar por criticar, pero creo que los recursos finitos que hay, vos podés priorizar a quién se los das. Y lo del IAS, a mí que me perdonen, yo no estoy de acuerdo, es una vergüenza. Y un dato que me pasaron, el Frente Amplio rebajó el IVA y el COFIS. Vos decías que nunca habías visto impuestos que rebajaron. Se rebajaron esos 2 impuestos en los últimos gobiernos. Digo, un datito para que vayas haciendo muela. Pero te hicieron para que vayas haciendo muela. Te hicieron un ajuste fiscal en 2017 Claro, que dio sí. vuelta a medio país. Estamos hablando Alfredo, de no seas impuestos. malo. ¿De qué me estás hablando? No seas malo. ¿De qué me estás hablando? Yo te digo, Vamos a no, repasar, no, si les parece, para poder sumar perspectivas al debate de hoy, lo que a partir del discurso y los anuncios del presidente dijeron algunos voceros de la oposición, por favor.
Para el Frente Amplio, la calle hace un relato autocomplaciente. No habló de pobreza, de pérdida del salario real y no asumió responsabilidades. Yo venía con la expectativa de que el presidente asumiera responsabilidades políticas en las cosas que están sobre la mesa en la sociedad uruguaya, ¿verdad? Los temas de transparencia, los temas de corrupción, el caso Marcete, el caso Astesiano, el Ministerio de Turismo, etcétera, etcétera. Cero mención a todo ese tipo de cosas. La oposición saluda la rebaja de impuestos, pero advierte algunas dudas. Hay un 70% de la población que no está alcanzada por los anuncios del presidente. Lo segundo, que nosotros vamos a acompañar como Frente Amplistas en el Parlamento aquellas cosas que supongan una mejora en cuanto a que las personas paguen menos tributos. Estamos esperando cuál es la realidad entre lo que se anuncia y lo que va a llegar. ¿Te entiende que eso puede haber una diferencia importante? Yo quiero verlo. Este gobierno ha anunciado mucho y no siempre ha concretado todo lo que ha anunciado. Se renuncian 150 millones sumando impuestos a empresas y personas. Hay que recordar que en los años anteriores, por el aumento en el IVA, por el aumento en el IRPF y en el IAS, los años anteriores se recaudaron 100 millones de dólares más por año solo de impuestos a las personas. Por lo tanto, ahora esta renuncia fiscal de 150, sumando personas y empresas, no tenemos ni la certeza de esa cifra ni cómo se discrimina entre personas y empresas. Parece más bien, bueno, que empiezan a devolver algo de lo que se cobró adicionalmente en los años anteriores. ¿Eso es falso? Eso no es así. El aumento de impuestos a que refiere el senador Vergara no es así. No hubo aumento de impuestos. Se bajó el IVA. Pero no hubo aumento de impuestos. Con este gobierno no hubo aumento de impuestos. Lo que está diciendo no es correcto. ¿Vos te acordás que se descontaba el IVA con tarjeta? No, está bien. Eso sí, pero no hubo aumento de impuestos. Porque yo escucho acá 100 millones de dólares que se cobró y se le están devolviendo. Eso no es así. Entonces, cuando vos expresás algo que en realidad no es lo que refleja lo que vos estás diciendo, generás en la población una confusión. No es que te están devolviendo absolutamente nada, porque no se cobraron 100 millones de dólares. Después, el tema del gran circo de Astesiano, ¿no? Digo, ¿por qué hablar de Astesiano? Lo que planteaba Vergara. Lo que estamos escuchando ahora, ¿verdad? Del tema de la corrupción. El tema Astesiano está saldado en la justicia. Ya está. Bueno. Fue saldado, a ver. No, pero más allá de Astesiano, creo que Vergara lo que se refiere es no hubo referencia a un montón de temas que están hoy sobre la mesa y que tienen que ver con corrupción, antitransparencia. En todo caso, cabe preguntar, ¿lo hizo alguna vez un gobierno de turno? Poner sobre la mesa o hacer una suerte de autocrítica. No escuché a la Tiene que administración. hacerlo en la rendición de cuentas de su gestión. Vale preguntarlo. Y agrego otra cosa. Vergara también menciona una cosa que no es así. Dice que el presidente en ningún momento, no quiero decir las palabras textuales, pero dice como nunca hace referencia a la pobreza y si quizá Vergara, y quizá Vergara o no sé si no escuchó, no prestó atención, eso sería dando por sentado que no hay una mala intención en lo que plantea, porque el presidente sí habló de la pobreza y es más. En la última parte del discurso, claro, en la primera parte y en la última parte. Cuando empieza diciendo en qué no está conforme, obviamente lo primero que hace referencia es a la pobreza y sobre todo a la pobreza infantil. Entonces, después de cuando uno empieza mintiendo, todo lo que viene después, la verdad es muy difícil considerarlo. Hay una cosa que me quedó colgada y no quiero dejarla pasar, que tiene que ver con la reforma de la seguridad social y de la reforma educativa. Que si bien yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Vero, que va a ser una cuestión que tiene impacto a mediano y largo plazo, creo que no le estamos dando un lugar de relevancia a la toma de decisión política que se está llevando adelante por este gobierno. ¿En qué sentido? Creo que por fin se está ejecutando dos reformas, que todos los partidos políticos asumían como necesarias e impostergables y que sin embargo ningún partido político, midiendo costos electorales, quería hacerse cargo. Entonces, me parece que es una cosa muy importante y no quiero dejarla atrás como... Entiendo lo que tú decís y estoy de acuerdo con que no es una cuestión que va a tener impacto ahora, pero el hecho de la toma de decisión política, de la responsabilidad del presidente de la República en asumir estas reformas como impostergables y hacerlas realidad, me parece que no es un hecho menor
en el sistema político. Bien. No, yo no estaba diciendo que sea un hecho menor. Lo que pasa es que No, le estamos no te lo digo dando porque tú lo relevancia digas. al cambio por el valor del cambio en sí mismo. Bueno, si era una reforma que se imponía, y bueno, bienvenida a esa reforma que se impone. Bueno, pero pero sus ¿hace cuánto verdaderos se impone? efectos, ¿Hace cuánto se pero impone? sus verdaderos Mujica quiso, efectos los vamos a Tabaré ver quiso. en 20 años. Y yo creo que quienes están pendientes de anuncios más concretos no piensan en lo que le va a pasar dentro de 20 años porque están cobrando 22.000 pesos como mucho o No, 20.000 yo pesos hablo y del necesitan discurso- vivir el día a día. pero del Entonces, a eso discurso nos referíamos, en ¿no? general, globalmente. Obviamente apunto a otra cosa. Y además el caso Astesiano, yo entiendo, es ilógico, nadie le va a pedir al presidente que diga, señores, el caso Astesiano ha sido un dolor de cabeza, nos ha tenido muy preocupados durante el último... Nadie va a hacer eso. Pero no podemos remitir lo que está sucediendo solo al caso Astesiano. Se lo están pidiendo. ¿Está? Bueno, Yo escuché yo mal. hablo por mí, Dijo no hablo por dijo Vergara y demás. Astesiano ¿no? y Marce. Me parece ridículo eso, pero no Sí, podemos... Para, Sí, es tampoco muy- reduzcan lo de Vergara. es lo que Vergara estoy tratando de- menciona a Astesiano, menciona a Marcel, pero se está Es lo que estoy remitiendo- tratando de explicar. Ah, está bien. Voy a que el caso Astesiano se llama caso Astesiano, pero la fiscal tiene abiertas causas que involucran a las principales jerarquías de la Policía Nacional, algunos de ellos ya removidos de sus cargos. Hay por lo menos 4 causas. Tenemos la causa de los pasaportes, que acaba de anunciar que hay otros consulados abiertos. Me parece que lo que está sucediendo, que puede no ser responsabilidad de este gobierno, pues ya sabemos que va hacia atrás. Bueno, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando solo de Astesiano y del custodio del No, tesoro. pero Vergara quiere que hable de eso. No, yo creo que quiere estamos hable de lo que subestimando hablas tú, también Vero. a lo que se refiere a ver, a la Vergara cuando oposición- dice que Por hable de favor, Astesiano. El Me presidente parece, hace una hora me parece que, por ejemplo... y Vergara lo único que tiene para aportar es que no mencionó ni a Astesiano perdona, ni a ¿me puedo Marcel. terminar de Creo que el hablar? discurso entonces fue muy positivo por parte del ¿Puedo presidente. terminar de hablar? Creo que incluso algunas medidas que ha tomado este gobierno hasta podrían haber sido utilizadas a favor de esas acciones que se están reclamando sí. en contra de la corrupción. Porque en definitiva, estos jerarcas fueron removidos. A mi criterio, lento, bastante más lento de lo que se hubiese esperado, pero las acciones se tomaron. Entonces tal vez eso Sí, podría podría haber sido... habido una lectura de combatimos la corrupción Exacto, cuando la mira, encontramos. y hasta podría haber habido una lectura de respetamos tanto la independencia de poderes que el custodio presidencial fue detenido dentro de la propia residencia presidencial. Durante 6 meses o más, ¿ah? La oposición lo único que quería era que algún actor político del oficialismo renunciara Perfecto. o declarara como indagado en la fiscalía. Y después Pero vos de podés tomar diligenciar eso, toda la tomar prueba, eso a porque tu no vamos a favor. chuparnos los dedos, como son las cosas. Pero tomar ¿no? eso a tu favor si sos presidente. No, pero Bueno, no. es que Pero la justicia se pronunció. Lo que quería la oposición era eso. Y resulta ser que acá no terminó preso un presidente del Banco República, y ni fue procesado un exministro de Economía, ni un vicepresidente. Casualmente, después de todo lo que se dijo, casualmente, el único que está como indagado es un actor de la oposición. Punto. Todo lo demás... No sé si todo eso es lo a favor demás, o en contra. Ese argumento no sé si es a favor o en No, contra de no, lo que vos porque querés lo que se decir. buscaba era que algún actor político del oficialismo se viese enchastrado o enlodado con el caso Astesiano teniendo alguna responsabilidad penal. Eso es lo que se buscaba. Bueno, pero no ¿Ah? te olvides la Y eso responsabilidad no política. sucedió. Perdóname. La justicia no determinó eso. Casualmente, el único actor político que está como indagado, que no quiere decir que sea culpable, Y no sé, justamente algunos es dicen que es una gran de casualidad. la oposición. O casualidad. Pero es que, Bueno, pero a ver, Entonces, son dudás- hechos. dudás no. de la independencia de la Hechos, fiscalía. bueno, Está diciendo hechos eso porque dudás de la independencia de objetivos. la Después, fiscalía. nosotros podemos darle el dibujo que tengamos ganas. La oposición Pero el duda. discurso del Enojarnos presidente, con la fiscalía. el discurso del presidente, ¿es una rendición de cuentas para la oposición o es para la ciudadanía? Claro. Para la ciudadanía. Porque si es para la ciudadanía, La yo rendición creo de que cuentas. el Los temas que le caso importan a la que tú ciudadanía, mencionás, los temas y importantes. hay explicaciones que podrían La darse rendición de o cuentas. que deberían Está hablando darse. Verónica. Perdón, ¿podés repetir? Porque la verdad que... Claro, me pregunto si la rendición de cuentas es para Vergara, que estaba sentado allí en la banca, No, para si ni dejarlo escuchó contento, Vergara, o es para claramente. la población en general. La rendición de Si cuentas- es para la población en general, yo creo que un capítulo vinculado a los asuntos de corrupción podría haber estado presente, aunque sea como un mensaje, y es más, podría haber sido una oportunidad para dar un mensaje duro contra el tema. Pero la rendición de cuentas es para el Parlamento. Y el Parlamento es para no la canta el ciudadanía. pueblo. Para el Parlamento. Al pueblo, claro. Y para el sobre pueblo. los temas de corrupción No, es se para encargó la bancada el del Frente Poder Amplio. Judicial. Se encargó el Ministerio Público y el Poder Judicial de laudarlos. Sí. Y listo. Ya está. Ya está. Entonces no sé por qué. Pero digo, pero a ver, no cuando la cerramos justicia todo, lauda archivamos todas algo las causas y y no ya está. estamos de acuerdo,
no nos sirve. Ahora, cuando estamos de acuerdo porque le ¿Pero pega a qué nosotros, no tiene que sirve. ver? La justicia es una sola. ¿Qué tiene que ver, Pablo? Acá Pero nadie es que está hablando de la ¿no? justicia, Y creo estamos que todos hablando del tenemos derecho a mensaje criticarla. político que se da ante un escándalo que no solo involucra al custodio presidencial. ¿Qué escándalo? El que venimos hablando hace por lo menos 6 meses. ¿El circo? ¿Circo? ¿A vos te circo. parece circo que exista un número 2 de la policía indagado? Pero- ¿A vos te parece circo pero que haya renunciado acá, la cúpula Vero, policial? ¿Que hayan sido removidos? ¿Te Acá- parece circo? Acá poco menos que si es un circo, entonces el gobierno también se sumó al acá circo. Poco menos que se decía que parte del Poder Ejecutivo agarraba plata de algún pasaporte. Está bien, Pablo, está bien. La corrupción en el Que cerno vos quieras de Torre minimizar, Ejecutiva. lo que no sucedió minimizo. o lo que sucede, porque aún yo no ha no terminado, está perfecto. Pero me parece que Yo no la minimizo. Yo veo la dimensión del sentencia caso judicial. no se remite. Pero no acá minimizo. estamos hablando de mensajes políticos. Yo No veo estamos la hablando de sentencia. De justicia. todo lo que se dijo, Vos sabés que hay muchas cosas que no veo la son sentencia. delito, pero que implican responsabilidades políticas o que implican tomar distancia de las responsabilidades Yo- políticas, dejar claro, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros. La Ahora te dicen, sentencia- no tiene nada que ver con nosotros, pero después al que está sospechado, ¿sabés qué hacen? Lo remueven y no te dicen nada por qué. La sentencia judicial del Está bien, caso Pablo, Astesiano está bien. dice una cosa. ¿Nos puede Entonces gustar? el presidente No nos tendría puede que... gustar. Pero es mucho más Está que bien. el caso Astesiano, perdón. Hasta ahora no lo sé. Estamos yo hablando creo- del mensaje A ver, político. Alfredo. Yo escuché antes del discurso del presidente una participación de Fito Garcés, politólogo, que me gustó porque lo que dijo, dice, ojalá que haga algo de autocrítica. Porque en realidad muchas veces los políticos creen que haciendo autocrítica pierden puntos, yo creo que ganan puntos. Y yo creo lo mismo, comparto plenamente las palabras de Fito Garcés, me parece que yo creo que ha habido problemas que ha tenido el gobierno y el presidente no los enumeró las cosas que hizo y que están haciendo, y no sé qué, pero no enumeró los problemas que tuvieron. Y me parece que tendría que haberlo hecho, lo hubiera engrandecido más que empequeñecido. Yo creo que en eso le faltó cintura política. ¿Vos sabés lo que yo veo? Yo lo que veo es que hay determinadas acciones de este gobierno que el rédito electoral no le importa. Por ejemplo, la reforma del banco de las cajas de jubilaciones, de todos. Eso no trae rédito electoral. Reformar la caja va a tener bancaria. vigencia dentro de 20 años. No importa, ¿Y pero por no, qué no lo no trae hicieron? rédito político eso. Eso es un problema que se pero compró. como va a tener porque- dentro de 20 años, no importa. tiene rédito político No, inmediato, pero, claro. pero el problema lo tiene ahora. Porque el problema y el cuestionamiento Cuestionamiento tiene, es Alfredo. ahora. Pero ilógico ese Vamos. cuestión. Está bien, que no se sabe qué va a pasar, pero igual se lo cuestiona. A ver, totalmente de acuerdo, podés cuestionarlo o no. Pero Bien, eso es un problema que se compró el gobierno, que no La era mayoría necesario. de la Pero gente ya no se sabe compró ni porque de qué está es la- muy invitado que está La mayoría de la esperando gente ni del otro escuchó lado. hablar Verónica, de la por favor. reforma. ¿De qué Hay un estás invitado hablando? esperando ¿Seguís del hablando otro de lado. oposición y podemos- presidencia? no es por este tema, viene por otra razón, pero podemos, ya que está, preguntarle porque tengo entendido, es un diputado, de hecho, el nuevo presidente de la Oficialista. Cámara de Diputados, decir? que viene de reunirse, después me corregirá, pero creo que vienen de reunirse con el presidente, ¿no? Recién, Dijo algo interesante. después de los anuncios de ayer.